Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra comisión de Constitución en comité. Voy a aprovechar de ver lo del... Bueno, muy buenos días. Le doy la bienvenida al senador Durresti, a nuestra secretaría, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo, a los asesores que se encuentran presentes del ministerio, a la jefa de la División de Reinserción Social, la señora Macarena Cortés, a los abogados de la División Jurídica, María Florencia Draper y el señor Francisco Molina, a nuestros asesores y asesoras, quienes nos pueden estar siguiendo la comisión. Y hoy tenemos en tabla un proyecto que vamos a empezar a estudiar en particular. Me refiero a aquel que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario. Le voy a dar la palabra al señor secretario porque iniciado el estudio en particular vamos a ir revisando entonces las indicaciones que han ingresado y discutiendo artículo por artículo. Señor secretario. Gracias, señora presidenta, señor senador. Efectivamente, corresponde iniciar el estudio en particular del proyecto que ha mencionado la señora presidenta. La Secretaría ha elaborado un texto comparado que está puesto a su disposición, que contiene 3 columnas: la legislación vigente, el texto aprobado en general, y en la tercera columna aparecen las indicaciones. Se han presentado dentro del plazo que se fijó en la sala del Senado 23 indicaciones, 23 que recaen en varios artículos. El único artículo que no tiene indicaciones es el artículo 2. De las indicaciones, la mayoría de ellas son del Ejecutivo, que va a proponer reemplazar o sustituir algunas disposiciones o desarrollarlas de una manera distinta a lo que había sido aprobado en el texto general, y hay algunas indicaciones de parlamentarios. En su oportunidad, cuando hagamos el estudio en detalle de cada una de esas indicaciones, la Secretaría tiene algunas observaciones respecto de la admisibilidad de algunas indicaciones de parlamentarios en la medida en que intervienen en organización o atribuciones de servicios públicos, en este caso de Gendarmería de Chile. Eso, señora presidenta, como principio general. Respecto de la presentación de esto, entiende la Secretaría que el Ejecutivo va a hacer una presentación pormenorizada de cada una de sus indicaciones. Muchas gracias, señor secretario. Antes que se me olvide y antes de darle la palabra al ministro, vamos a ampliar, lo han solicitado algunos senadores de la comisión, el plazo que teníamos para el ingreso de indicaciones de la ley SAIEM en una semana más. Tenemos la semana regional la próxima, así que hasta el lunes 1 para poder luego partir la discusión en particular de ese proyecto. Entonces, señor ministro, sobre el proyecto que tenemos en tabla, le doy la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar al senador y, por cierto, a usted también. Respecto a las indicaciones que presentó el Ejecutivo, nosotros tenemos una presentación que está ahí ya en la pantalla, que busca recoger las principales discusiones que se dieron en la comisión respecto a durante la votación en general, durante la presentación en general del proyecto, y en ese sentido realizamos bastantes indicaciones que apuntan a distintos ámbitos del proyecto, en particular cuestiones vinculadas con la orgánica de este Departamento de Seguridad Especial, y en segundo lugar también respecto al régimen penitenciario propiamente tal. Entonces, tal como se señala, el objetivo, o mejor dicho, el 30 de julio se ingresó este proyecto del 30 de julio del 2024, que modifica distintos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile y regular el régimen penitenciario de máxima y alta seguridad. El primer informe de la comisión se emitió el 20 de junio y el 23 de julio de este año fue aprobado en general en la sala y se acordó abrir un plazo para presentar indicaciones. El 18 de agosto nosotros presentamos, es decir, el Ejecutivo, el Presidente de la República, presentó indicaciones a este proyecto. ¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto? Es fortalecer la institucionalidad penitenciaria a fin de dotar a Gendarmería de Chile de las herramientas adecuadas para mantener el orden y la seguridad al interior de los establecimientos penales y secciones penitenciarias de alta y máxima seguridad. Este proyecto tiene como uno de sus principales objetivos hacer frente a un fenómeno
delictual que no teníamos, que es la presencia de bandas de crimen organizado transnacional operando en nuestro país y que debido a la persecución penal que se ha desarrollado, sus líderes se encuentran actualmente imputados o cumpliendo ya condena conforme a lo que han dictaminado los tribunales de justicia. Entonces, como es un fenómeno nuevo que tenemos en el país desde el año 2022, que comenzaron a ingresar los primeros líderes de estas bandas criminales después del juicio del Clan de los Gallegos, se hace necesario que nuestro país fortalezca institucionalmente la custodia de las personas privadas de libertad, en particular para crear este sistema de máxima seguridad. En este proyecto, como señalaba el día de ayer en esta misma comisión, se hizo con la colaboración de expertos internacionales y estas indicaciones que presentó el Ejecutivo también fueron conversadas en una visita que hicieron expertos internacionales a nuestro país y en el diálogo que tuvimos desde que presentamos el proyecto hasta la fecha, principalmente con los expertos del eje penitenciario del programa para combatir el crimen organizado transnacional de la Unión Europea, del programa Pacto. Entonces también han sido frutos de las conversaciones que han tenido nuestros equipos técnicos, los equipos técnicos del Ministerio de Justicia con Giovanni Tartaglia en particular y las personas que trabajan en ese ámbito en el programa Pacto, que nos ha colaborado de manera muy importante en este proyecto. El proyecto además busca reforzar las normas de rango legal que permitan mejorar el control de las personas cuyas conductas constituyan un alto riesgo para la seguridad y el orden de los establecimientos penitenciarios, tal como les decía, principalmente vinculadas a organizaciones criminales. ¿Qué es lo que hemos indicado? Indicamos en el artículo primero del proyecto de ley, al artículo 8 de la Ley Orgánica de Gendarmería, para permitir el ingreso a los establecimientos y secciones de seguridad especial también a personal distinto al del Departamento de Seguridad Especial, principalmente para que puedan cumplir funciones anexas, no centrales del Departamento de Seguridad Especial, y ahí se nos indicó por parte de los equipos técnicos, como les decía, que esto podía ser perfeccionado para que no se generara un problema de flujo, por así decirlo, al interior de estos departamentos y no tuviéramos un inconveniente en ese sentido, y había que hacer una indicación al artículo 8 de la Ley Orgánica de Gendarmería para aquello, que incorpora el Departamento de Máxima Seguridad. Luego también se indicó el artículo 27 de la Ley Orgánica de Gendarmería para ordenar y regular de mejor forma las reglas relativas al secreto. El actual artículo 27 establece un conjunto de acciones que pueden declararse secretas por parte de Gendarmería actualmente, ¿ya? Que son las regulares que realiza Gendarmería. Entonces estas originalmente se incorporaban ahí, las del Departamento de Seguridad Especial, pero se separaron y se están estableciendo en el artículo 27 bis y 27 ter, para que no hayan dudas respecto a cuáles corresponden a cuál, ¿ya? En el fondo, las del 27 son aquellas que Gendarmería puede declarar reservadas porque son aspectos centrales de la acción de Gendarmería, para ser muy claro, el plano de una cárcel, ¿ya? Eso es algo que actualmente Gendarmería es información reservada por razones obvias, ¿ya? No pueden circular los planos de las cárceles de forma pública. Sin embargo, originalmente en el proyecto se incorporaban ahí las vinculadas con el Departamento de Seguridad Especial, pero se separan al artículo 27 bis y 27 ter para que tengan más claridad y se puedan distinguir de las que son generales, ¿ya? Y así en el artículo 27 bis se incorporan que será secreto cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de servicio, y aquí son hartas acciones o hartos elementos, los documentos, datos e informaciones que obren en poder de Gendarmería relacionados con las funciones asociadas al régimen de seguridad especial y todos aquellos antecedentes de los que el personal de seguridad especial tome conocimiento en el desempeño de estas funciones o con ocasión de ellas. Esto también es muy relevante, ya que las reglas de secreto son respecto al funcionamiento mismo del establecimiento de máxima seguridad o de seguridad especial, pero también respecto a toda aquella información de la que tomen conocimiento los funcionarios de Gendarmería. ¿Quiénes pueden tener acceso a estos antecedentes?
las personas debidamente autorizadas para ello, con las formalidades y limitaciones que determina el director nacional, y estas personas tienen una prohibición, que es la de no divulgar, almacenar, distribuir, publicar, utilizar su contenido ni permitir el acceso a estos antecedentes fuera de los límites establecidos por el director nacional, incluso después del término de sus funciones. Y esto es muy relevante porque lamentablemente, dentro de las cosas que también conversábamos el día de ayer, de los aspectos vinculados con la cultura institucional, lamentablemente circula mucha información que es muy delicada de Gendarmería, que pone en riesgo la seguridad de los establecimientos penales por las propias dinámicas que tiene Gendarmería, y eso hay que, en cuanto a al régimen de máxima seguridad, no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia, tampoco debería ocurrir en términos generales, pero por cierto en máxima seguridad no debería ocurrir, y por lo mismo hay que fortalecer las reglas vinculadas con el deber de secreto. Y por cierto, se establece que pueden revestir carácter de delito de revelación de secreto este tipo de acciones. Luego, en el 27 ter, se establece que el funcionario de Gendarmería que viole el deber de guardar secreto a que se refiere en el artículo anterior será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo e inhabilitación absoluta temporal en su grado medio o perpetuo para ejercer cargos y oficios públicos. Aquí se establece en el artículo 27 ter la sanción respectiva y las distintas consideraciones en ese sentido. Luego, en el 27 quater, también vinculada a las reglas de secreto, se establece algunas relacionadas con la adquisición de bienes y contratación de servicios utilizados exclusivamente para la administración y funcionamiento de los establecimientos de seguridad especial. Y eso se incorpora o se realizan estas adecuaciones para que queden bien claras las distintas reglas de secreto en las acciones del Departamento de Seguridad Especial. Luego, en el artículo 3, se hace una modificación también, señalando que en el mensaje se permitía que se eximiera del uso distintivo, y se incorpora una regla para que se garantice de todas formas que el personal puede ser identificado por el jefe del Departamento de Seguridad Especial y el respectivo alcaide. Y esto es relevante, ya que una de las observaciones es que efectivamente las personas que están dentro de seguridad especial, tal como lo señalaba el artículo 3, pueden no estar disponible su identificación en sus acciones cotidianas. Sin embargo, eso obviamente no puede ser aplicable a el alcaide ni a el jefe del Departamento de Seguridad Especial. Tiene que saber quiénes son las personas que están obrando y la manera de identificarlos, ¿ya? Una cuestión incluso de seguridad del propio establecimiento. También se recoge la preocupación que manifestaron senadores y senadoras de cuál va a ser la permanencia de las personas en el Departamento de Seguridad Especial, de permanencia y rotación, que está en el artículo 4. ¿Ya? Y recogiendo aquello, se establece una regla que es más o menos lo que se utiliza en este tipo de departamentos a nivel comparado, ¿ya? Y aquí también es una de las cosas que nos fue advertida también por los expertos internacionales que nos colaboraron en la redacción de estas indicaciones, y se establece lo siguiente: que el personal destinado al Departamento de Seguridad, mediante un acto administrativo fundado, se establece la duración de la destinación, pero esta no puede exceder 5 años. Sin embargo, puede ser renovada por una sola vez por el mismo número de años, es decir, puede estar en un total hasta 10 años en este Departamento de Seguridad Especial. Sin embargo, incluso para la renovación se requiere que se apruebe nuevamente el curso de especialización que se solicita para el ingreso en el departamento. Y además tiene que existir, que es una regla que se establece en el inciso final, una rotación periódica del Departamento de Seguridad Especial entre las distintas unidades o secciones en las cuales éste exista. Por ejemplo, o un ejemplo de esto es lo que ocurre en Brasil, donde el personal va rotando. Ellos tienen 4 cárceles, no me acuerdo bien si son 4 o 5 cárceles federales de máxima seguridad, y el personal rota con cierta periodicidad dentro de esas cárceles, y tienen un plazo máximo de estadía en estas cárceles de máxima seguridad, que son lo que podríamos decir parte del Departamento de Seguridad Especial. Luego, en el artículo 6 se intercala
o se precisa que el jefe del Departamento de Seguridad Especial se hace una adecuación para que quede claro que el jefe del Departamento de Seguridad Especial tiene que haber aprobado el curso de especialización de seguridad especial que imparte la Escuela de Gendarmería. Es decir, eso no quedaba suficientemente claro en la redacción. Es de bastante lógica que todo el personal que está en el Departamento de Seguridad Especial tiene como requisito el haber cursado este curso de especialización. No quedaba claro que el jefe tuviera que hacerlo, entonces con la redacción actual queda claro que el jefe tiene que también hacerlo, lo que es bastante coherente para el objetivo del proyecto. Luego, en el artículo 7 del proyecto, vienen modificaciones que son relevantes. El artículo 7 del proyecto establecía criterios muy generales de que iba a existir un régimen de máxima seguridad, pero dejaba a el decreto o el reglamento de establecimientos penitenciarios, conocido como REP, la reglamentación propiamente tal de el sistema. Lo que hacemos es que ahora la reglamentación más relevante se encuentra en la ley. Y esto también es algo que surgió en la conversación, en la discusión en general, y se incorpora actualmente a la ley, y también en términos muy similares al famoso 41 bis de la legislación italiana en esta materia. ¿Ya? ¿Qué es lo que establece el artículo 80 ter? ¿Ya? Que es el que se incorpora al Código Penal. En el 80 ter se establece que el régimen de seguridad especial va a ser aquel destinado a las personas que forman parte de una asociación criminal que suponga un grave riesgo para la seguridad penitenciaria, o a aquellas personas que la autoridad penitenciaria determine conforme con los criterios señalados en los artículos que vienen. Y se establece que va a tener dos subregímenes, uno de máxima y otro de alta, con el objeto que haya un circuito. ¿Ya? La persona parte en máxima o entra directamente a alta, pero la idea es que haya un circuito en el que la persona está en máxima, se evalúa si continúa en máxima o no y pueda disminuir a alta si es que la evaluación es positiva. ¿Ya? Y puede haber un tránsito en el régimen conjunto. ¿Ya? El ingreso o traslado de una persona condenada o imputada a establecimientos de secciones de seguridad especiales de carácter excepcional, y se dispondrá de una resolución fundada por parte de la autoridad penitenciaria. Esto previo informe técnico que lo recomienda en base a los antecedentes calificados, y el reglamento señalado en el artículo 80, que es el reglamento de establecimientos penitenciarios, determinará la unidad encargada de elaborar este informe. La resolución que disponga el ingreso de una persona al régimen de seguridad especial debe ser comunicada al tribunal respectivo y a su abogado defensor. ¿Cuáles son los principales cambios? Que se redefine lo que se entiende por régimen de seguridad especial. Como les decía, aquel destinado a personas que forman parte de una asociación criminal que suponga un grave riesgo para la seguridad penitenciaria, o aquellas personas que la autoridad penitenciaria determine que también pueden ser un riesgo para la seguridad penitenciaria. Esas son las personas que pueden estar en el régimen de seguridad especial. Se aclara también que dicho régimen consta de dos subregímenes, como les decía, el de máxima y el de alta. Se mantiene el requisito de existencia de una resolución fundada y el deber de comunicación a la autoridad respectiva. El régimen de máxima, que es el que regula el nuevo artículo 84, se establece que es aquel destinado principalmente a líderes de asociaciones criminales y miembros que cumplan funciones estratégicas de ellas, con el objeto de distinguir que no es para todas las personas. Y se abre un espacio para que excepcionalmente se pueda aplicar también a personas que presenten un alto riesgo para la seguridad y el orden del establecimiento penitenciario. La finalidad, y queda en la ley, es de que este subrégimen es de evitar que la persona privada de libertad pueda seguir delinquiendo desde y en el interior del establecimiento penitenciario, pueda seguir constituyendo, dirigiendo, reorganizando al interior de estas asociaciones criminales o vincularse con las mismas para planificar o ejecutar hechos constitutivos de delito. Los principales cambios que se establece en la ley, en este caso en el artículo 84 del Código Penal, cuál es el régimen de máxima seguridad, y se establece la finalidad del mismo también en la ley. Asimismo, en el artículo 84 se establecen condiciones de este régimen, o algunas características, mejor dicho, características de este régimen. Que esto es relevante porque yo el día de ayer les comentaba que en este tránsito que hemos tenido
hemos tenido hartas dificultades con, sobre todo los tribunales de justicia, respecto a algunas características que son muy duras de estos regímenes especiales, ¿ya? Por ejemplo, las visitas que solo sean a través de locutorio, la cantidad de horas de patio, o la posibilidad o no de recibir encomiendas. Entonces, se regula en la ley, y como les decía, similar a como está en el artículo famoso, porque se señala mucho, 41 bis de la legislación italiana, cuáles son las principales características de este régimen en cuanto al orden interno, ¿ya? Es decir, se regula cuál es el régimen, su finalidad y las principales características. A pesar de que uno, obviamente, en el reglamento posterior puede establecer más características de seguridad, pero al menos estas. Y son que las personas que están en este régimen pueden tener como máximo 2 horas jornada diaria, o sea, 2 horas de jornada diaria de patio, con luz natural. Y solo pueden interactuar con las personas privadas de libertad que establezca la administración penitenciaria, es decir, podrían eventualmente no interactuar con nadie, ¿ya? El ingreso de paquetes y encomiendas se encuentra prohibido, con excepción de aquellos elementos que la jefatura del establecimiento penitenciario autorice expresamente por consideraciones de salud. Esto también es muy relevante, porque en el fondo, ¿qué es lo que, por ejemplo, hoy se busca y siempre una discusión, y esas discusiones se judicializan? Se busca ingresar comida de distinto tipo, ¿ya? Y ese es un lío, revisar la comida, etcétera, etcétera. O vestimenta, o enseres personales. Entonces, se señala que la regla general es que se encuentra prohibida cualquier elemento que se quiera ingresar, salvo aquellas que expresamente pueda autorizar la administración penitenciaria, pero además solo para cuestiones de tipo sanitario. Las visitas se regula también que en el régimen de máxima solo se realizarán a través de locutorios y que impidan el intercambio de objetos, es decir, locutorios que no permiten el contacto corporal de las personas, y estas podrían ser grabadas, ¿ya? Con excepción, por cierto, de aquellas que se realice con el abogado. Para que ustedes lo tengan claro, si uno ve los regímenes comparados de máxima, y aquí quizás el equipo me puede ayudar, entiendo que el único régimen de máxima que permite, bueno, el único de los países, no voy a decir europeo o americano, que permite que se graben las conversaciones con su abogado, Brasil, ¿ya? Pero eso se encuentra actualmente, y entiendo que todavía no sale la sentencia, en discusión en el Tribunal Supremo brasileño, ¿ya? Pero el resto permite que se puedan, por ejemplo, grabar con imágenes y video las conversaciones de los locutorios, pero siempre se ha hecho la excepción con el abogado. Y el único que permite que sí se grabe también las conversaciones con los abogados es el régimen de máxima en Brasil. Pero como les digo, eso está en una discusión, además, en los tribunales. De la correspondencia, además, también enviada o recibida por las personas privadas de libertad, se tiene que llevar un control estricto con el final de detectar cualquier información sobre la participación de esta o de tercero en la comisión de delitos. Es decir, con este régimen se permite también revisar las comunicaciones que salgan, y la implementación de este subrégimen no obstará a que la administración penitenciaria realice otro tipo de actividades orientadas, por ejemplo, a la recreación o a la salud de las personas recluidas. Como ven, se dota del contenido del subrégimen con las principales características, y se aclara que la administración penitenciaria debe también realizar este tipo de actividades. Luego, en el artículo 84 se establece que el plazo máximo para la revisión de la permanencia de las personas en este subrégimen, y que es de 6 meses. Claro, cada 6 meses se tiene que ir revisando, y se establece que del subrégimen de máxima no puede volver a el régimen común, al régimen ordinario, sino que tiene que volver o tiene que pasar a alta, ¿ya? Y eso también es muy relevante, es decir, una persona la administración penitenciaria no la podría egresar del sistema de máxima al régimen común,
sino que tiene que pasar por alta y ahí tener una nueva evaluación, y eventualmente, si es que en esa evaluación se considera que ya han terminado las características para estar en este subsistema especial, podría salir y pasar al régimen común. Entonces, son eslabones que se establecen en la propia ley. Luego, en el artículo 80 quinques, se regula el de alta, el subrégimen de alta seguridad. Se establece cuál es aquel destinado, o mejor dicho, se establece que es aquel destinado a miembros comunes de asociaciones criminales o a personas que presenten un alto riesgo para la seguridad, y con eso se distingue del de máxima. ¿Ya? Y se establecen también algunas de las características similares al de máxima, pero con cierta flexibilidad, y se aclara que la administración penitenciaria además tiene que evaluarlo ya al final del artículo 80 quinques, también cada 6 meses el régimen de alta, y de alta sí se puede pasar a el régimen ordinario. Esas son las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, Presidenta, como usted ve, aquellas vinculadas con los aspectos orgánicos que surgieron durante la discusión, las principales, y además también aquellas vinculadas con el régimen propiamente tal, que también hubo dudas sobre en la presentación inicial que hizo el proyecto, de que estaba muy amplio, que no se definía lo suficientemente bien, y por lo mismo se llevó esta definición a la ley con estas características. Dudé, ministro, si era una moción o si era un mensaje por la cantidad de indicaciones, pero bueno, siempre es bueno, obviamente, mejorar el proyecto. Sí, Sí, ministro. No, Presidenta, como le decía, nosotros una vez cuando presentamos el proyecto tuvimos bastante apoyo, pero también después de eso se realizaron jornadas técnicas de trabajo junto con las presentaciones que se hicieron aquí en la comisión. Y en esas jornadas técnicas los distintos expertos del programa Pacto nos hicieron un conjunto de observaciones que, por cierto, las recogimos porque nos parecieron del todo pertinentes y que perfeccionan de manera muy importante el proyecto. Sí, ministro, muchas gracias también por esa información. A ver, quiero, antes de dar la palabra a los senadores o a la Secretaría para que vayamos ordenando el inicio de la discusión en particular del proyecto, tenemos una solicitud de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile para ser escuchados en esta comisión. Estamos obviamente en la discusión ya en particular, pero también quiero señalar que llegó al final, o mejor dicho, en la sesión que habíamos convocado para votar en general. Me parece importante poder escucharlos. Estamos hablando de la Asociación de los Oficiales, no obviamente de la Dirección Nacional, digamos, de Gendarmería. Y como estamos convocados para iniciar la discusión en particular, iniciemos nuestra discusión. Hay algunos artículos que incluso no tienen indicaciones, otros evidentemente que sí. A lo mejor podríamos partir por aquellos que, aprovechando la presentación del ministro, tienen indicación del Ejecutivo, y para la próxima sesión, cuando pongamos en tabla nuevamente este proyecto, poder entregarle unos minutos para que nos puedan dar su mirada también. Senador Durrasti. Presidenta, dos cosas respecto de las audiencias. Yo no tengo ningún problema, pero ojo que con eso abrimos un espacio a que todas las asociaciones puedan venir. Ya me están llegando solicitudes de distintas organizaciones, entonces creo que hay que fijar un criterio, porque sería injusto citar a unos y no a otros. Entonces yo creo que sin perjuicio de la situación particular hay que tener un criterio. O lo recibimos a todos los que no, o a nadie. Entonces yo creo que criterio. Y segundo, ministro, yo estoy de acuerdo con el proyecto, más allá de algunas precisiones que podamos hacer de algunas indicaciones. Yo quiero reivindicar algo que planteé ayer y que me he puesto como firme convicción en todo tipo de proyectos que incrementan y perfeccionan servicios si es que no hay una autoevaluación rigurosa. Yo ya no creo más en el incrementalismo y creo que es un error sistémico de nuestro Estado, que ante problemas aumentamos. Ante problemas de carabineros, más carabineros. Ante problemas de investigación, entre carabineros. Y nos decimos cómo está el manejo de nuestro personal. El día de ayer yo hice la pregunta respecto de puestos especiales. ¿Cuántos son y cómo son? ¿Y dónde están? Porque si no tenemos ese diagnóstico, este proyecto de este departamento
especial, como el aumento que nosotros discutíamos ayer, que el reforzamiento parte con un diagnóstico equivocado. Y conociéndolo, ministro, que usted ha hecho una larga trayectoria en el ministerio, subsecretario, conoce eso, creo que sería re importante tenerlo a la vista en la discusión, de manera tal de que el reforzamiento de esta unidad, que claramente va en concordancia con las cárceles de alta seguridad, que creo que no vamos a tener mayor inconveniente en respaldarlo, pero vaya con una política, y ahí le pido a los colegas que son de la oposición, que este no es un tema de incremento del gobierno, un proyecto del gobierno, este proyecto lo va a implementar el próximo gobierno y lo va a tener que reevaluar el subsiguiente, que ni siquiera sabemos quiénes están. Entonces, creo que es el momento, particularmente en Gendarmería, con un diagnóstico común que tenemos, de tener el análisis concreto. Entonces, lo específico, me gustaría tener el informe de los puestos especiales a la vista, no hoy día obviamente, pero viene ahora un receso por la semana regional, poder tenerlo a la vista, ministro, y que nos ayude o que nos informe en este proyecto. Si bien no es directamente, porque aquí estamos especializando, pero que lo tengamos a la vista para que no cometamos el error de simplemente incrementar y no buscar eficiencia o real destinación de los mismos recursos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Saludamos a la senadora Ensberger. Senador, tengo una pregunta como para ver si a lo mejor podemos recibir la opinión del proyecto de la asociación por escrito y darle lectura. Eso sí, no que solamente quede en nuestras carpetas, darle lectura en la próxima comisión, pero le han llegado una, dos, varias solicitudes, ¿cómo lo hacemos? 3 solicitudes. Ya, entonces podemos hacer eso. Estamos hablando, senadora, de que, por ejemplo, en el caso ya formal de la comisión, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile habían solicitado ser escuchados. Obviamente hoy día partimos ya la discusión en particular del proyecto, entonces el senador dice que tiene 3 solicitudes, a lo mejor desde la Secretaría contactar a las 4 asociaciones en definitiva. Claro, pero más que nosotros tener la tarea de contactar a todas, que las que ya se han contactado con nosotros, que esta sea la forma, pero además de aquí a la vuelta de la semana regional, que es cuando vamos a volver a poner este proyecto en tabla, y lo que sí que me parece súper importante, que ojalá también sea una primera para darle lectura en la comisión, porque al menos si no van a venir a opinar ellos, que no solo quede, insisto, en la carpeta. Bueno, el senador también aprovechó de dar su opinión, no solo del proyecto, sino que de lo que está ocurriendo, entonces le doy la palabra a los senadores sobre el proyecto. El ministro dio lectura y explicó las indicaciones del Ejecutivo, o si les parece, vamos ordenando a través de la Secretaría los artículos que tienen indicación. Me gustaría como aprovechar la presentación del ministro, entonces no sé si la Secretaría tiene ya ordenado de otra manera o le parece bien aquello para que sea más eficiente, digamos, el inicio de la discusión. Por disposición reglamentaria tenemos que ir viendo una por una en el orden en que están. Sin embargo, en algunas ocasiones la comisión puede determinar agrupar indicaciones. Desde el comienzo, la primera indicación que ustedes tienen que examinar es la indicación número 1 del Ejecutivo, que está en la página 2, en que se precisan algunas cuestiones respecto de la subdirección operativa y en particular de la jefatura del Departamento de Seguridad Especial, que es la indicación número 1. No se han examinado todavía las indicaciones que vienen de los parlamentarios, que vienen a continuación y que la Secretaría estima que algunas de ellas son inadmisibles. Pero la Secretaría, si hubiese algo que sugerir, es que empezáramos a ver una por una en el orden en que están las indicaciones, sobre todo que la primera es del Ejecutivo, Presidenta. Entonces, señor secretario, vamos en orden. Bueno, ya. Coincide que en el número 1 además hay indicación del Ejecutivo, era como para poder aprovechar la presentación del ministro, pero bueno, vamos en orden que obviamente nos permita a todos avanzar de manera más ordenada, valga la redundancia. Señor secretario, el número 1, entonces la indicación número 1. La indicación número 1 recae en la modificación que se hace al literal A del artículo 8A. El artículo 8A vigente dice que la subdirección operativa estará encargada de implementar políticas institucionales destinadas al fortalecimiento de la seguridad de los establecimientos penitenciarios. En la letra A dice asesorar, coordinar acciones relativas a la seguridad penitenciaria, los bienes y recursos que Gendarmería de Chile ha asignado a los distintos establecimientos penitenciarios.
Y el texto aprobado en general agregó en el literal A lo siguiente: dentro de esta función le corresponde la dirección técnica y operativa de los establecimientos y secciones penitenciarias de seguridad especial. Para la ejecución de esta labor, la subdirección contará con un departamento de seguridad especial. Aquí aparece un departamento dentro de esta cuyo personal deberá haber aprobado el programa de especialización de seguridad especial que imparta la Escuela de Gendarmería y no podrá pertenecer a partidos políticos, ni participar ni adherir a reuniones, manifestaciones o asambleas, apoyar a candidatos a cargo de representación popular o intervenir en cualquier otro acto que revista carácter político partidista. En los establecimientos y secciones penitenciarias de seguridad especial solo podrán desempeñarse personal de este departamento. A esta norma ya aprobada en general, el gobierno propone lo siguiente, agregar lo siguiente. Leo en la página 2, última columna. No obstante lo anterior, de manera excepcional, la jefatura del Departamento de Seguridad Especial podrá autorizar a funcionarios ajenos al mismo para que realicen labores ocasionales en establecimientos y secciones penitenciarias de seguridad especial. Esta autorización deberá fundarse en necesidades específicas que la justifiquen. Estos funcionarios no tendrán derecho a percibir las asignaciones de especialización y de riesgo y operaciones especiales propias del personal de este departamento. Indicación número 1 del Ejecutivo, Presidenta. Sí, bueno, le voy a hablar al senador Durresti, pero desde ya me gustaría saber en qué está pensando el Ejecutivo en esto, si en algo. No quiero, obvio, dar característica a ninguna labor, pero si estamos haciendo algo excepcional, deberíamos concentrarnos obviamente en que solo sea el personal de ese departamento, pero bueno, ministro, para que vaya en esa línea la intervención. Sí, esto es muy práctico, Presidenta. Lo que ocurre es que en el Departamento de Seguridad Especial, por cierto, está el departamento mismo, pero también administra los establecimientos de seguridad especial, es decir, por ejemplo, el recinto especial de alta y máxima seguridad y los módulos de máxima seguridad que hay en cada una de las cárceles del país. Y en esos establecimientos y en esos módulos, incluso en el mismo departamento, solo se cumplen las labores habituales los funcionarios del Departamento de Seguridad Especial con estas características y reciben las asignaciones respectivas. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, dentro del módulo o dentro de la cárcel de alta y máxima seguridad hay que reparar algo? Para lo cual se requiere un funcionario de otro departamento. Bueno, ese funcionario puede ingresar excepcionalmente, realizar la reparación, estar trabajando ahí los días que se requiera y vuelve a su departamento. Entonces, algo solo práctico, por eso se estableció de esta manera, o eventualmente hay que instalar algún sistema informático especial, que no están esos son características, o mejor dicho, funciones que cumple otro departamento dentro de Gendarmería, pero excepcionalmente va a poder cumplir esas funciones específicamente dentro del Departamento de Seguridad Especial. Sí, senador Durresti, la senadora Sberger y después yo también tengo... Entiendo el objetivo y estoy de acuerdo, pero como siempre las excepciones terminan siendo un espacio de regla general, junto con establecer que esta autorización deberá fundarse en necesidades específicas que la justifiquen, establecer un plazo. Aquí no hay figuración de plazo. Me parece bien que dice que no habrá derecho a percibir las asignaciones, especialización y riesgos y operacionales. Digamos, no es incremental, me parece muy bien. Pero echo de menos, ministro, que no hay figuración de plazo. Y como usted lo dice, viene un equipo a reparar algo, viene un equipo a reforzar una situación, debiera tener una data para efectos de regularlo y que es excepcional. Entonces, excepcional habitualmente está sujeto a eso. Y aquí dice que se deberá fundarse en necesidad específica, perfecto es lo que usted dice, pero echo de menos la referencia a plazo, para que no sea eterno o que la dirá por el mes correspondiente, por el semestre, ¿me entiendes? Porque si no puede ser algo por la tarea asignada, pero también puede ser una tarea eterna. Senadora Sberger, senadora Araya, yo también. Gracias, Presidenta. Primero que nada, pedirle la excusa por el retraso. Saludar al ministro y a quienes lo acompañan, ¿no es cierto?, a los senadores, a la Secretaría. Tengo 3 dudas. Primero,
Es un hecho que el Ejecutivo no va a cambiar la posición de crear plantas o cargos para este departamento especial, a excepción de el jefe de la unidad o del departamento. Esa es la primera consulta. Segundo, si es así y no va a cambiar la opinión, también que quedara claro quién va a determinar o a elegir a los funcionarios hoy de Gendarmería para que pasen a esta nueva sección. Y tercero, respecto de la indicación, tengo dos consultas. Porque si esto se agrega para, por ejemplo, los ejemplos que dijo el ministro, son para cumplir tareas ajenas a las propias de Gendarmería o de custodia de los internos. Por lo tanto, a lo mejor debiera, más que un plazo, como dice el senador, especificarse que son para cumplir funciones ajenas a las propias de Gendarmería en este departamento especial. Y tercero, sí creo que también debiera agregársele a estas personas que son de Gendarmería pero son externas al departamento la obligación de reserva, porque en el ejemplo que usted dio, ¿no es cierto?, si va alguien a instalar un tema informático que puede tener información relativa a cómo se maneja internamente este departamento, me parece que debiera sí tener aquellos funcionarios que fueran a hacer estas labores ocasionales y no de custodia, también el deber de reserva. Si alguien va a arreglar algo, no sé, un techo, pero para arreglar ese techo va a tener que conocer cómo está distribuida la cárcel de alta seguridad o la sección. Me parece que eso también es importante, entonces, que se agregue la obligación de reserva que se le pone a quienes son permanentemente destinados a esta unidad. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senadora. Senadora Araya. Sí, ministro, después le da la hora. Gracias, Presidenta, por su intermedio saludar al ministro que lo acompaña. Que yo tengo una duda con la indicación, pero en la misma línea que va la senadora Ensperger, porque el texto general que se aprobó está construido sobre la base de funcionarios que son destinados en forma permanente a cumplir una función. Por eso habla de desempeñarse. En cambio, esto se trata, en el fondo no es una destinación, sino que es para suplir alguna emergencia. Entonces, claro, el ejemplo que da el ministro me cabe la duda si es que debiera darse cada vez que hay que suplir una emergencia una autorización. O sea, por ejemplo, se rompe una cañería de agua, van a tener que autorizar a ese funcionario a ingresar, o están pensando en una autorización general. Porque tengo la impresión de que en estos casos, más que esa autorización, lo que debería hacer es lo que dice la senadora Ensperger, porque resulta obvio que si Gendarmería hay que cubrir alguna necesidad no cubierta por el personal, por no tratarse de ese funcionario que le va a cubrir de un desempeño a la unidad, no debiera tener la autorización, salvo lo que dice del secreto, que eso me parece. Entonces, por ejemplo, el verbo desempeñárselo, que está aprobado, que me causa como ruido ahí. Gracias, senador. Ministro, antes de dar la palabra, yo quiero agregar lo siguiente, porque al final del día, un poco lo que decía el senador Durresti, claro, si estamos haciendo un régimen especial, con normas restrictivas, por decirlo de alguna manera, obviamente que cada una de las excepciones va abriendo una puerta para que el día de mañana alguien, cuando quiera ponerse ocurrente, ocupe esta excepción y diga, bueno, se podía hacer, ¿no? Y el que vaya a reparar termine siendo eventualmente parte de, qué sé yo, crimen organizado o lo que sea. Entonces, a modo de ejemplo, me imagino que quien, por ejemplo, hace labores de aseo, no tengo idea, no tiene por qué entrar en esta norma, a propósito de lo que decía el senador Araya, y todo el mundo entenderá y tendrá un régimen especial y no requerirá el permiso ni menos observar esta ley para ver si puede entrar o no en nuestro recinto, ¿no? O dejando claras las normas a propósito de este departamento de seguridad y obviamente de estos recintos penitenciarios, entonces dejemos directamente una norma que no sea tan abierta a propósito de, por ejemplo, lo que dice acá, labores ocasionales, en secciones de establecimientos obviamente de seguridad especial. No sé si es un plazo, a lo mejor lo que salva la situación, o directamente establecer algunas tales como para que el día de mañana alguien pueda decir o responder la pregunta que yo misma me hice recién, ¿a qué se refiere? En este caso dije el Ejecutivo, pero ¿a qué se refería el legislador cuando dijo esta actividad? Entonces, bueno, creo que estamos todos con la misma observación o aprehensión, ministro, y por lo mismo le doy la palabra para ver cómo lo podemos ir redactando de mejor manera.
Presidenta, solo, o sea, estoy de acuerdo con las observaciones. O sea, el objetivo de esta indicación es resolver un problema que puede ser práctico. Lo que podríamos hacer es señalar que o sea, primero que todo, dice, no obstante lo anterior, de manera excepcional, la jefatura del Departamento de Seguridad Especial podrá autorizar a funcionarios ajenos al mismo para que realicen labores ocasionales en establecimientos y secciones penitenciarias de seguridad especial. Entonces, no que se desempeñen, sino labores ocasionales. Yo creo que eso está bien dicho. Y luego uno podría agregar, esta autorización deberá fundarse en necesidades específicas ajenas a las funciones del departamento por un plazo, o sea, ajenas a las funciones del departamento que se justifiquen y por un plazo determinado. Claro. Y la reserva la podemos vincular, eso está en el 27T. En el 27 bis incorporamos que aquellos también se le aplican las mismas reglas. Como norma de cierre de... ¿Te parece? ¿Le parece? Sí. ¿Les parece, senadora? Lo haría como un inciso aparte, un inciso a continuación, no punto seguido. ¿En el caso de la reserva? Sí. No, en el caso de esto, toda la norma, en la forma que usted lo señaló, Ajá. que sea, ¿no es cierto?, en Un la inciso. letra A, pero un inciso, un punto aparte, no seguido. Un párrafo. Sí, le doy la palabra a la Secretaría. Sí, se pondría en votación, Con pero esa cambio, sometido a la ratificación de usted. Sí, no, abstención. señor secretario. Ya, entonces se pone en votación la indicación número 1 del Ejecutivo con las enmiendas señaladas, sujetas a la ratificación de su señoría en la próxima sesión. Senadora Araya. Senadora Ebensperger. Senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Ya. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobada con modificaciones la indicación número 1. Pasamos a la indicación número 2, que también recae en este precepto. Es de los honorables senadores señora Rincón y señor Walker, para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser puntos y seguido, lo siguiente. Asimismo, el Departamento de Seguridad Especial absorberá orgánica y funcionalmente las unidades operativas correspondientes al Departamento de Investigación Criminal Penitenciaria, el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, la Unidad Especial de Traslado de Alto Riesgo y la Unidad Antimotines. Presidenta, a juicio de la Secretaría, esta indicación es inadmisible porque refiere a la organización y funcionamiento de un servicio que forma parte de la Administración del Estado y una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Gracias, señor secretario. De igual manera, me gustaría que el Ejecutivo pudiera entregar alguna opinión para ver si hace sentido y puedan recogerla o derechamente, efectivamente, la tenemos que rechazar. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Son funciones distintas. Yo creo que se confunden un poco porque, por ejemplo, las que se señala acá, el Departamento de Investigación Criminal Penitenciaria es el departamento que colabora con la investigación del Ministerio Público y lo hace tanto en máxima seguridad o en este régimen de seguridad especial, pero también en el régimen común. ¿Ya? Entonces, no está solo circunscrito al Departamento de Seguridad Especial. El Departamento de Inteligencia Penitenciaria es lo mismo, realiza inteligencia en todo el sistema penitenciario. Lo realiza tanto para seguridad especial como para el régimen común. La unidad de traslados de alto riesgo, podemos tener traslados de alto riesgo de seguridad especial, pero también personas que están en el régimen común. Efectivamente, generalmente son más de seguridad especial, pero no solo de seguridad especial. Y antimotines, por cierto, es para todo el sistema penitenciario, no solo para seguridad especial. O sea, motines, de hecho, hay más en el régimen común que en el régimen de máxima. Gracias, ministro. Senadora. Sí, siento, y a lo mejor estoy equivocada, pero que yo recuerde además, la ley de gendarmería no habla de departamento, ¿no? Y esto podría de alguna manera volverlos más rígidos, la ley a cómo se desarrolla la institución. Están
señalados, si mal no me equivoco, dentro de la ley orgánica, lo podemos chequear inmediatamente, pero además está todo dentro de la subdirección operativa. Exacto, no hay Claro. unidad más Y, específica. y al, y al estar todo dentro de la subdirección operativa, incluso este régimen o este Departamento de Seguridad Especial permite que la subdirección operativa vea uno podría decir, funciones que son para toda la subdirección operativa del servicio. Y específicamente en seguridad especial uno requiere un departamento que aborde el sistema de máxima y alta seguridad. Pero el resto son funciones para todo el sistema operativo. Ok. Bueno, yo creo que con ese distingo, ministro, obviamente que no se acoge lógicamente la indicación, así que, señor secretario, dado que está ingresada, tendríamos que declararla inadmisible, votarla inadmisible, así que bueno, lo pongo en votación. O sea, la declaro... No, por eso. Ok, se declara inadmisible. Indicación de la senadora Bodanovich para agregar en el inciso segundo del artículo 8A, a continuación del literal A, un siguiente literal B. Estamos en el artículo 8A, habla de la subdirección operativa, estará encargada, y después dice, esta subdirección tendrá las siguientes funciones. Y la senadora propone agregar una nueva función. Está aquí, ustedes ven en la página 3, dice solicitar a través de la jefatura esta subdirección y ejecutar autorizaciones para utilizar procedimientos especiales de obtención de informaciones, que se refiere al artículo 24 de la ley 19.974, en los mismos términos que establece en dicha ley, respecto a personas privadas de libertad sometidas a un régimen de seguridad especial. Para estos efectos, la jefatura de esta subdirección podrá disponer, por resolución fundada, la suspensión por un plazo determinado de la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 304 ter del Código Penal para los funcionarios de los respectivos establecimientos y secciones penitenciarias. Sin pronunciarse sobre el fondo del tema planteado por la honorable senadora Bodanovich, esto es claramente una nueva función para una unidad dentro de un servicio público. Esto es una materia claramente de iniciativa del Ejecutivo, presidente. Presidente, ante eso, ¿no podría decir la Secretaría lo que establece el artículo 24 de la ley 19.974 y el 304 del Código Penal? Sí, senadora, después con el micrófono para que quede, pero la senadora Esberg le ha pedido a la Secretaría que nos pueda indicar que establece las normas y le recuerdo al senador Durresti que esta es la indicación que tanto él como yo, y a pedido incluso de varios senadores de manera transversal de la Comisión de Seguridad, ministro, queremos que se evalúe a efecto de que el Ejecutivo podría patrocinarlo, presentar una propia en esta línea, así que para que nos detengamos un poco en esta indicación. Sí, señor secretario. Antes puede leer la primera norma requerida por la senadora Vesperger y yo después puedo leer la segunda, el 304 ter del Código. Perfecto, gracias. Cristian. Muchas gracias. El artículo 24 de la ley 19.974 dispone lo siguiente. Para los efectos de esta ley se entiende por procedimientos especiales de obtención de información los que permiten el acceso a antecedentes relevantes contenidos en fuentes cerradas o que provienen de ellas, que aporten antecedentes necesarios al cumplimiento de la misión específica de cada organismo operativo. Tales procedimientos son los siguientes. Letra A. La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas. Letra B. La intervención de sistemas y redes informáticos. Letra C. La escucha y grabación electrónica incluyendo la audiovisual. Y D. La intervención de cualesquiera otros sistemas tecnológicos destinados a la transmisión, almacenamiento o procesamiento de comunicaciones o información. Eso es todo, señora Presidenta. Sí, así es.
La segunda norma mencionada dice la suspensión por un plazo determinado de la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 304 ter del Código Penal. El artículo 304 ter dice en el inciso primero, el que encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario tuviera en su poder cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, es que son los que ponen en peligro la salud, la integridad, etcétera, de los elementos señalados en el artículo anterior, sin estar legal o reglamentariamente autorizado el efecto, será sancionado con una pena de presidio menor en su grado mínimo medio. Ahora, el inciso segundo dice, el funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia no autorizada al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de del cargo u oficio. Ese es el inciso segundo del 304 ter del Código Penal. Gracias, secretario. Senadora. Gracias, presidenta. Así a priori uno pareciera, efectivamente es inadmisible, pero si el Ejecutivo la patrocina, pero yo tengo una duda. Tengo entendido, y por favor, si me lo puede aclarar el ministro o la secretaría, que la información que es obtenida a través de inteligencia o a través de la ley del ANI no puede ser utilizada en juicio. Entonces, si se agrega esta norma acá, todas estas personas que están presas, muchas de ellas van a estar bajo o siendo sometidas a procesos. No sé si sea contraproducente o no para las investigaciones. Por eso tengo esa contradicción vital, porque creo que la norma es buena, pero entiendo que la ley, o a lo mejor debiera verse la ley de inteligencia y no acá, no sé, tengo dudas. Ministro. Presidenta, sí, yo creo que es una indicación que va en el sentido correcto, bueno, efectivamente es inadmisible, pero más allá de eso va en el sentido correcto en cuanto a que hoy por hoy al interior de los recintos penitenciarios hay mucha información, sobre todo en lo que uno podría decir el sistema de seguridad especial que estamos regulando y que puede ser muy valiosa para efectos de inteligencia, ¿ya? Pareciera ser que lo más razonable es que esto, como se está discutiendo la ley de inteligencia, se aborde en la ley de inteligencia, ¿ya? Para que quede como ¿Qué estado de sistema. discusión está ese proyecto? Está en comisión mixta. Claro, a eso voy, porque si Ya, llegamos a pero, tiempo. o de alguna u otra manera que se converse entre ambas, Sí. porque tiene que quedar sistémico, ¿no? Claro, tiene que quedar allá y acá, tiene que quedar bien compatible con lo que se está construyendo en ese sistema. Nosotros tendríamos que conversarla además con los ministerios que forman parte del sistema de inteligencia, que es Interior y Seguridad, para ver cómo podríamos incorporarla acá o eventualmente derechamente en la discusión que se está llevando en la otra ley. Es que acá hay dos cuestiones, ministro, porque uno es de cierta manera lo que plantea la senadora es ver que ya es más de fondo, ¿no? Y una muy distinta es la forma en el sentido de que en qué ley lo dejamos. Y yo pregunto, ¿en qué estado está la ley de inteligencia? Estamos en una mixta. Entonces va a ser casi imposible, salvo que despachada la ley, ingresáramos una modificación y agregáramos de esa manera esto allá. Que eso no quita, ¿cierto? Eso se puede hacer, evidentemente, pero eso no quita que, como también decía la señora, lo hagamos acá también, porque por último, digámoslo de esta manera, queda en nuestro ordenamiento jurídico, si logramos que despachada la ley ingresar esto y que se tramite con incluso discusión inmediata, en fin, bueno, uno podría decir, entonces, no sé si puede derogarse en esta otra, pero asegurémonos, dada la importancia de que quede en el ordenamiento jurídico, que quede en alguna legislación. Presidenta, lo que yo le solicitaría es que lo dejáramos pendiente, nosotros lo podemos evaluar con el resto de los ministerios, ver cómo está el sistema de inteligencia, porque actualmente, tal y como está en el artículo 23 y 24, podrían generar algunas contradicciones, tendríamos que evaluarlo con el Ministerio de Seguridad Interior y hacemos una propuesta. Pero en principio a nosotros nos parece
adecuado que tengan esta herramienta. Sí, ok. Vamos a dejar entonces pendiente esto con esa solicitud al Ejecutivo. Todavía nos quedan unos minutos, así que, señor secretario, para que continuar. El número 4 está a su desarrollo a partir de la página 7, 8 del texto comparado. Ustedes aprobaron en general una serie de enmiendas al artículo 27 que regulaban el secreto de algunos documentos, datos e informaciones. El ministro en su explicación general ha señalado que ellos se han decantado más bien por la tesis de regular estas materias en artículos separados, dado que hay una atribución general de la subdirección en esta materia, sería mejor separar estas disposiciones. Y por lo tanto, en la indicación número 4 del Ejecutivo se propone agregar artículos 27 bis y 27 ter nuevo. Voy a dar lectura, Presidenta, en la página 7, en primer lugar, al artículo 27 bis que propone el Ejecutivo. Dice así, artículo 27 bis. Serán secretos cuando su publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones del servicio, los documentos, datos e informaciones que obren en poder de Gendarmería relacionados con sus funciones asociadas al régimen de seguridad especial y todos aquellos antecedentes de los que el personal del Departamento de Seguridad Especial tome conocimiento en el desempeño de estas funciones o con ocasión de ellas. Solo podrán tener acceso a los antecedentes señalados en el inciso primero las personas debidamente autorizadas para ello, con las formalidades y limitaciones que determina el director nacional. Estas personas no podrán divulgar, almacenar, distribuir, publicar, utilizar su contenido, ni permitir el acceso a estos antecedentes fuera de los límites establecidos por el director nacional, incluso después del término de sus funciones. Con todo, será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y final del artículo 27 para efectos de la entrega y reserva de la información referida en el inciso primero de este artículo. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los hechos que revistan carácter de delito deberán ser denunciados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal y respecto de ellos los funcionarios no tendrán la facultad prevista en el artículo 303 del mismo Código. En relación con el inciso tercero de la norma, que dice, con todo será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y final del 27, el inciso segundo del 27 dice, con todo, la referida información deberá ser entregada siempre a requerimiento de la Cámara de Diputados, los Tribunales de Justicia, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección de Presupuesto en el ejercicio de funciones. En el caso a que se refiere el inciso precedente, la información entregada mantendrá su carácter reservado para los funcionarios que accedan a ella con ocasión de los referidos requerimientos. ¿Ya? Y después podemos ver la norma del 175, el abogado ayudante está buscando, el 175 del Código Procesal Penal. Muy bien, señor secretario, señora presidenta. El artículo 175 del Código Procesal Penal establece la denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar, letra A, los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Letra B, los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos. Letra C, los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave. Letra D, los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general,
Los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud y los que ejercieran prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito. Bien, el artículo 303 del Código Procesal, del mismo código, dice facultad de abstenerse de declarar. Facultad de abstenerse de declarar por razones de secreto. Tampoco estarán obligados a declarar aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieran el deber de guardar el secreto que se les hubiere confiado, pero únicamente en lo que se refiere a dicho secreto. Las personas comprendidas en el inciso anterior no podrán invocar la facultad allí reconocida cuando se las revelare del deber de guardar secreto por aquel que lo hubiere confiado. ¿Ya? Eso es, presidenta, senadores. Muchas gracias a la Secretaría, senadora. Presidenta, sí, tengo dos dudas respecto a esto que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Por qué se elimina sin más, Presidenta, por su intermedio al ministro, la posibilidad de abstenerse en virtud del secreto y no se va a la norma general del 303 en que deja a decisión, en este caso del director, a relevarlo de la decisión de abstenerse o no? Y mi otra duda ¿es bueno establecer delitos o tipos penales en esta ley y no en el Código Penal? Hemos ido, cada vez que generamos una ley distinta, creando delitos o tipos penales en distintas leyes ajenas al Código Penal. Entonces, mi consulta es, ¿vamos a seguir haciendo eso? ¿Y vamos a establecer aquí el tipo penal? ¿O no podría, ¿no es cierto?, si se quiere introducir aquí en la misma ley una modificación al Código Penal y aprobarlo ahí. Eso son mis dos consultas, Presidenta. Sí, senadora Araya y después el ministro. No, Presidenta, un poco para guardar concordancia con otras normas que se han aprobado respecto de la prohibición de difusión, agregar los verbos rectores informar o difundir también. Y comparto lo que señala la senadora, espero que esto debería irse al Código Penal y hacer la referencia, se será sancionado conforme al artículo tanto del Código Penal, más que crear un tipo especial acá. Sí, yo me quiero sumar a aquello, lo digo para que obviamente el Ejecutivo lo tenga en consideración. Le voy a dar la palabra, ministro, pero siendo ya las 12 horas, quiero cerrar esta discusión, pero vamos a dejar la votación y eventualmente la modificación en el Código Penal para la próxima sesión. Así que, ministro, le doy la palabra en ese punto. Sí, Presidenta. Respecto a la primera consulta de la senadora, le va a responder Francisco. Y si podemos revisar si esto lo llevamos, la sanción, la llevamos al Código Penal o no, y podemos tener una respuesta más acabada para la próxima sesión. Sí, puede ser. Senadora, ¿quería Araya? ¿No? ¿Sí? Sí, por supuesto, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio. Saludar a los honorables senadores y senadoras. En relación a la primera pregunta respecto al artículo 303 del Código Procesal Penal, claro, realizando un ejercicio de interpretación podríamos entender si es que se faculta al director o al jefe del Departamento de Seguridad regular esta materia entendiendo a las situaciones concretas. Claro, entendiendo también que se está ejerciendo una función legal o buscar alguna interpretación que podría resultar viable, regularlo, digamos, haciendo una remisión al 303. Sí. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ok, entonces, bueno, adelantar un poco desde ya que de vuelta a la semana regional vamos a continuar con este proyecto. Me parece vital terminar con la discusión en particular y por lo mismo, a propósito de si va a quedar ubicada la ley de inteligencia acá, en fin, eso me gustaría que partiéramos con eso, ministro. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.